Algunos hermanos de exclusivismo credobautismo, como por ejemplo bautistas generales y bautistas particulares, han hecho ciertas afirmaciones que nosotros los reformados no tenemos ningún mandato neotestamentario en el cual se nos indique que nosotros tengamos que bautizar a nuestros infantes. Pero pienso que tal cosa carece de información teológica o información bíblica, eh, porque realmente sí tenemos un mandato, un llamado de Dios, sí, directamente, donde se nos indica que tenemos que bautizar a nuestros hijos. Y ese pasaje nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 39. Es donde el contexto es, primeramente, nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, se había presentado a los apóstoles, y en Hechos capítulo 1 vemos a 120 en número, ¿sí? Y después de esto, que Cristo se aparece a ellos también, a estos 120, Cristo asciende, ¿sí? Asciende, y después Pedro empieza a predicar en el evento de Pentecostés, y estaban todos los judíos, ¿sí? Eran muchos judíos que venían de distintos lugares, y Pedro les recuerda el pacto que se había hecho con Abraham en Génesis capítulo 17. Y después de que les predica la palabra de Dios, casi para terminar, les dice así: bueno, ok, ya les prediqué, ahora sigue lo siguiente. Eh, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que solamente son las personas conscientes que pueden traer un arrepentimiento para posterior tener una fe y así un bautismo, ¿sí? Aunque no aparezca aquí la fe, sabemos que por inferencia nosotros entendemos que para pasar al bautismo se necesita primeramente una fe, y antes de pasar a la fe se necesita un bautismo. Entonces, estamos conscientes nosotros los reformados que son a las personas conscientes a quienes se le está llamando a un arrepentimiento y a un bautismo. Pero este llamado no solamente queda en las personas conscientes, sino también con nuestros hijos, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Aquí dice: y para vuestros hijos, ¿sí? Y para todos los que están lejos. Ahorita les decía que Pedro y los 120 números estaban frente a judíos que habían venido de distintas partes y estaban pues en Palestina. Y pero Pedro les recuerda que esta promesa no solamente era para ellos, sino también para los gentiles, porque en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios claramente enseña a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y este pacto que se hizo con Abraham en Génesis 17 fue perpetuo, no podía invalidarse, tenía que continuar así como siguió continuando en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y aquí es Dios mismo quien hace este llamado, y aquí lo vemos cuando dice, para cuanto está, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿sí? Así es como termina este versículo, ¿sí? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es Dios mismo a través de Pedro quien está llamando a los padres y a sus hijos a pasar a bautizarse, para que entren dentro de la promesa del pacto y sean igualmente bendecidos por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo está interesado en las familias de los creyentes. El Espíritu Santo está interesado, así como nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: dejad venir a mí a los niños, porque de tal es el reino de los cielos. Entonces, hermanos, aquí tenemos un mandato claro, ¿sí? Que para sus hijos, para nuestros hijos, es también este llamado, esta orden de parte de Dios para así regresar al pacto que se había hecho con Abraham en Génesis capítulo 17. Dios les bendiga, hermanos.